Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. ¿Quién de los que vivimos en esta isla nunca ha estado en Eagle Beach? Es muy posible que ninguno, pues muy seguramente la mayoría de los que habitamos en Aruba hemos disfrutado de las maravillas de esta playa. Pues bien, Eagle Beach ha sido reconocida como una de las 25 mejores playas del mundo, seguramente un reconocimiento muy grande para nuestra naturaleza. Aruba cuenta con playas cristalinas. Eagle Beach es una de las playas más espectaculares con la que contamos en nuestra isla. Es la más ancha, con la arena más blanca. Además de esto, el mar de Eagle Beach es limpio, casi puro, en vista de quienes comentan sobre nuestras playas en la página de TripAdvisor. Durante un par de meses por año tú notas la presencia de barricadas color rojo y blanco sobre estas playas para proteger a las tortugas, lo que enfatiza la importancia de mantener estas playas puras y limpias. De esta forma, un visitante de Aruba relató sobre este website y así se podrían notar muchos relatos e historias de quienes comentan sobre las playas de Aruba. Esta página es una página de website más grande en el mundo con más de 60 millones de miembros y es un website de viajes. Esto tiene 170 millones de visitas y opiniones sobre hoteles, restaurantes, atracciones turísticas y otras posibilidades para darle a las vacaciones un realce y un gran valor. Aruba goza de una popularidad muy grande y cuenta con muchos reviews. Eagle Beach Aruba está calificada como una de las mejores playas, está entre las 25 mejores playas del mundo y se postula como la número 4 entre las mejores playas del Caribe. Es muy fácil para descifrar el gran interés de millones de personas alrededor del mundo en el momento en que hablamos de Eagle Beach. Felicitaciones Aruba, nuestras playas blancas con sus aguas cristalinas una vez más son destacadas con una fama mundial. Muchas mujeres en México se unieron a una noble iniciativa en pro a la lucha contra el cáncer. Ellas decidieron decirle adiós a su larga cabellera para donarlo a mujeres que han padecido esta enfermedad. Formadas por 3 cadejos, cada trenza depositada en bolsas representa a una mujer que desprendió una parte del vestido que cubre su cabeza para donarlo a un ser que lo perdió a causa del cáncer. Cada cabello se transformará en pelucas para hacer la protección del sol y el frío y parte de la belleza de estas guerreras que luchan día a día contra esta enfermedad. A Daniela le tomó más de un año tener una larga cabellera y un solo día para cortarla, pero tendrá toda una vida para recordar que su cabello regalará una sonrisa. Te da una gran satisfacción que tienes algo más para dar a las personas. El tiempo pasará y podrá recuperarlo. A fin de cuentas es cabello, puedes darle como otro uso. Si vas a cortarlo completamente, por ejemplo, hasta aquí, pues de una vez que tenga otra como utilidad. Si hay personas que lo necesitan y puedes apoyarlas, es perfecto. También hay algunas heroínas silenciosas que, pese a no tener tiempo, buscan la forma de que el cabello llegue a su destino. Pues me dijo, ¿sabes qué? Quiero donarlo, solamente que tú lo lleves. Sí, pues aquí estoy. Vaya, le motivó porque tiene hijas. Gilonena Álvarez, Azteca Noticias. Por este golpe a mujer, rapero Afroman enfrenta la indignación mundial. El artista noqueó a una seguidora que quiso compartir el escenario con él. El rapero estadounidense Joseph Foreman, más conocido en el mundo artístico como Afroman, se enfrenta hoy a la indignación mundial por su conducta violenta. Durante un concierto golpeó a una mujer que lo quiso acompañar en el escenario. Afroman se presentaba en Biloxi, Mississippi, cuando una joven empezó a bailar a su lado. Sin mediar palabra, le asentó un gancho de derecha que la mandó a la lona. Uno de los asistentes grabó toda la escena y la subió a YouTube, donde hoy suma 1.3 millones de visitas. El show se canceló y el artista de 40 años fue detenido por la policía bajo el cargo de agresión simple. El músico, sin embargo, quedó en libertad luego de pagar una fianza de $300.
El anuncio más esperado en la industria del cine se produjo este jueves cuando se dieron a conocer en Los Ángeles los nombres de los nominados para la 87ª entrega de los premios Oscar. Como era de esperar, la cinta Birdman del mexicano Alejandro González partió como favorita de cara a los galardones que adjudica la Academia de Cine de Hollywood, tras recibir 9 menciones, entre ellas la de Mejor Película y Mejor Director. Hola amigos, cuando llegue este domingo y estemos aquí en vivo vía TNT en la alfombra roja del Oscar, nos vamos a encontrar con el desfile de las figuras. Pero la gran pregunta, obvia, pero no por eso menos importante, es quiénes van a ganar cada una de las categorías. Yo no les sugeriría, amigos, que apuesten dinero, porque eso no está bien, pero la realidad es que nos vamos a encontrar con figuras muy importantes. Todos los indicadores, todas las entregas de premio de los sindicatos, tanto directores como guionistas como actores, indican una pelea palmo a palmo por el premio de Mejor Película entre Birdman, la película dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, y una película como Boyhood, dirigida por Richard Linklater. Es quizás entre estas dos películas y entre estos dos directores donde se defina la contienda este fin de semana. Es un fin de semana también importante para Latinoamérica porque, por supuesto, nuevamente hay un director mexicano, Iñárritu, nominado como Mejor Director. El año pasado otro mexicano, Alfonso Cuarón, había ganado este premio. Es un año donde hay guionistas argentinos nominados, tal es el caso de Nicolás Giacobone y Armando Bo, que son también guionistas con Iñárritu de la película Birdman. Es un año donde hay una película latinoamericana, Relatos Salvajes, el film argentino dirigido por Damián Cifrón, entre los candidatos a película extranjera. Nos estamos encontrando nuevamente con representación de la región, que es para todos algo fundamental. Seguimos con más El Pulso Latino en Aruba. Hace pocos días fue San Valentín, una fecha en la que muchos quisieran dar el sí ante la iglesia, pues bien, en Estados Unidos, gracias a la unión de ATA junto a Empire State Building, quisieron darle una luna de miel a 5 parejas que se casaron en este monumental edificio el día de San Valentín. Aruba Tourism Authority junto a Empire State Building organizaron un evento sin precedentes para San Valentín, una fecha especial en la que 100 parejas en New York se dieron el sí en la punta del observatorio de este importante edificio en Estados Unidos. Por esta razón, la Oficina de Turismo, haciendo una excelente labor, quisieron premiar a 5 de estas 100 parejas para que tuvieran la luna de miel más impactante en nuestras playas. Los ganadores recibirán 6 días y 5 noches en Brickell Bay Beach Club. Durante esta ocasión especial, la fecha de los enamorados, San Valentín, 100 parejas quisieron llevar su amor hasta lo más alto de este importante edificio, pero no solo eso, sino que algunas de ellas no se esperaban que gracias a los organizadores, 5 de ellos vendrían a pasar una magistral luna de miel en nuestra paradisíaca isla. Y cerramos nuestra emisión de hoy viernes con una de las mejores presentaciones de los premios Lo Nuestro. El salsero Marc Anthony junto a Romeo Santos sorprendieron a todos los asistentes con su dueto y su más reciente canción, Yo También. Enrique Iglesias y Romeo Santos ganaron el galardón a la mejor colaboración del año por su canción Loco. Marc Anthony se consagró como artista tropical y J Balvin como artista urbano en la 27ª entrega de los premios Lo Nuestro. Marc Anthony, en tanto, le dedicó el premio a su esposa, la modelo venezolana Shannon de Lima. Esto es tuyo, gracias por tu paciencia, dijo el salsero neoyorquino de origen puertorriqueño. La noche se subió de tono en el momento en que Marc Anthony, por su parte, cantó Flor Pálida y se sumó a Romeo Santos en el estreno de Yo También, canción que hicieron a dueto y que enloqueció a los asistentes a los premios Lo Nuestro 2015. Yo también la amé con mis posturas de poeta y moría por ella. Yo también le ofrecí un amor al otro que muriera. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.